Diana Blackwood se paró en la entrada de su sala de conferencias ejecutiva, viendo a su hijo de 10 años, Ethan, destruir sistemáticamente lo que debería haber sido la presentación más importante de su carrera. La reunión trimestral de la Junta con inversionistas japoneses había descendido al caos mientras Ethan lanzaba plumas Mont Blanc caras por la habitación, volcó una silla y ahora estaba usando un puntero láser para cegar a cualquiera que tratara de acercársele. «Señora, tal vez deberíamos reprogramar», sugirió el señor Yamamoto, el inversionista principal, su tono educado apenas enmascarando su horror ante la escena que se desarrollaba ante él. El rostro de Diana ardía con humillación y desesperación. El grupo Yamamoto representaba una sociedad potencial de $800 millones que Paramount Industries necesitaba desesperadamente. Había pasado meses preparándose para esta presentación, y ahora su hijo estaba destruyendo todo porque su niñera había renunciado esa mañana y su cuidado de respaldo había fallado. «Ethan, por favor», suplicó Diana, su autoridad de CEO desmoronándose en impotencia maternal. «Solo dale a mami 5 minutos más». «¡Te odio!», gritó Ethan, agarrando un premio de cristal de la mesa de conferencias y amenazando con tirarlo. «Dijiste que iríamos al parque hoy. Siempre mientes». En ese momento de crisis, Diana notó a Jerome Washington parado silenciosamente en el pasillo con su carrito de limpieza, observando la escena con el tipo de atención calmada que sugería que entendía algo que todos los demás estaban perdiendo. Jerome no era alguien que Diana hubiera notado realmente antes. En su mundo de trajes de poder y tratos millonarios, el conserje nocturno era solo parte de la infraestructura del edificio, invisible, poco notable, fácil de pasar por alto. Pero ahora, mientras el caos reinaba a su alrededor, algo sobre su quietud atrajo su atención. «Tú», dijo desesperadamente señalando a Jerome, «¿tienes hijos?» Jerome pausó en su rutina de limpieza, sorprendido de ser directamente dirigido por la CEO que había observado desde la distancia durante 3 años. «Sí, señora, tengo un hijo de 8 años. «Te pagaré $1000», dijo Diana, su voz tensa con desesperación, «para que finjas ser su papá por 1 hora. Solo manténlo calmado mientras termino esta presentación». La sala de conferencias se quedó en silencio excepto por la respiración entrecortada de Ethan mientras agarraba el premio de cristal. Miembros de la Junta, inversionistas y ejecutivos se volvieron para mirar la escena extraordinaria que se desarrollaba ante ellos. Una de las CEOs más poderosas de Manhattan, rogando a un conserje que ayudara a manejar a su hijo fuera de control. Jerome dejó su trapeador y miró directamente a Diana, sus ojos oscuros, serios e inflexibles. «Señora, aprecio la oferta, pero tengo una condición». «Lo que sea», dijo Diana inmediatamente. «No finjo ser el padre de nadie», dijo Jerome silenciosamente, su voz llevando un peso que hizo que todos en la habitación prestaran atención. «Si voy a ayudar a tu hijo, voy a ser su padre de verdad durante ese tiempo. No fingir, no actuar. Real». Diana lo miró fijamente, tomada por sorpresa por la dignidad inesperada en su respuesta. Había esperado cumplimiento inmediato, aceptación agradecida de dinero fácil. En lugar de eso, este conserje estaba estableciendo términos que desafiaban la premisa misma de su petición. «No entiendo la diferencia», dijo Diana. «La diferencia», respondió Jerome, «es que los padres fingidos hacen lo que sea que haga que los niños dejen de llorar. Los padres reales hacen lo que sea que ayude a los niños a aprender a manejar sus sentimientos». Jerome Washington entendía la diferencia porque la paternidad había sido su educación de posgrado en paciencia, creatividad y amor incondicional.
Hace 3 años había sido un maestro de educación especial en PS 184 en el Bronx, trabajando con niños que necesitaban apoyo adicional para navegar un mundo que a menudo parecía diseñado para abrumarlos. Había amado ese trabajo, el desafío de encontrar formas únicas de llegar a cada niño, la satisfacción de momentos de avance cuando estudiantes con dificultades descubrían sus propias capacidades. Entonces llegaron los recortes presupuestarios. La ciudad eliminó el programa de educación especial y Jerome se encontró compitiendo por posiciones de enseñanza general contra candidatos con credenciales más tradicionales y menos habilidades especializadas. A pesar de su maestría en educación especial y 6 años de excelencia en el aula, escuela tras escuela, lo pasó por alto por alternativas más jóvenes y baratas. Las facturas no dejaron de llegar solo porque el mercado laboral era brutal. Jerome tenía que pensar en Caleb, su hijo de 8 años que era brillante, amoroso y autista. Caleb necesitaba consistencia, rutina y cuidado especializado que costaba dinero que Jerome ya no tenía. La posición de conserje nocturno en Paramount Industries había sido un salvavidas, pago estable, seguro médico y horarios que permitían a Jerome estar en casa cuando Caleb más lo necesitaba. Pero enseñar educación especial le había enseñado a Jerome algo que los ejecutivos corporativos rara vez entendían. Cada problema de comportamiento era comunicación, y cada acción de un niño era un intento de satisfacer una necesidad no satisfecha. Mirando a Ethan Blackwood ahora, con la cara roja, defensivo, agarrando ese premio de cristal como un arma, Jerome vio más allá de la rabieta al niño desesperado debajo. «Ethan», dijo Jerome, su voz calmada y no amenazante mientras entraba a la sala de conferencias. «Ese es un premio realmente hermoso que estás sosteniendo. ¿Puedes decirme qué dice?» Ethan lucía sospechoso, pero no pudo resistir el interés genuino en la voz de Jerome. «Excelencia de liderazgo destacado», leyó reacio. «Wow, esa es una lectura impresionante para alguien de tu edad», dijo Jerome sinceramente. «Tengo un hijo de tu edad y a él también le encanta leer. ¿Cuál es tu libro favorito?» La pregunta fue tan inesperada que la postura defensiva de Ethan comenzó a relajarse ligeramente. «Me gustan los libros de Diary of a Wimpy Kid. Esos son divertidísimos». Estuvo de acuerdo Jerome, acomodándose en una silla al nivel de los ojos de Ethan, en lugar de imponerse sobre él como los otros adultos. «Greg Heffley se mete en situaciones bastante locas, ¿no?». Diana observó con asombro, mientras su hijo, que momentos antes había estado en modo de colapso total, comenzó a participar en conversación real con este conserje que de alguna manera sabía exactamente las cosas correctas que decir. «A veces me siento como Greg», admitió Ethan silenciosamente, «como si todo lo que hago sale mal y todos piensan que soy estúpido». El corazón de Jerome dolió con reconocimiento. ¿Con cuántos niños había trabajado que se sentían exactamente así? ¿Cuántas veces había visto niños brillantes convencidos de que eran fracasos porque los adultos a su alrededor no sabían cómo encontrarlos donde estaban? «¿Puedo contarte un secreto?», dijo Jerome conspiradoramente. «No creo que Greg sea estúpido en absoluto. Creo que solo está tratando de descubrir cómo ser él mismo en un mundo que espera que sea alguien más. Eso es en realidad bastante inteligente». Ethan consideró esto seriamente. «Mi mamá dice que se supone que debo estar callado durante sus reuniones de trabajo, pero me aburro y entonces me enojo y entonces todos se enojan conmigo». «Eso tiene perfecto sentido», respondió Jerome. «Sentarse quieto cuando estás aburrido es realmente difícil. Tu cerebro te está diciendo que te muevas y hagas algo interesante, pero todos esperan que ignores a tu cerebro. Eso frustraría a cualquiera».
Diana sintió una punzada de culpa mientras escuchaba a este extraño entender a su hijo mejor en 5 minutos de lo que ella había logrado en meses de interacciones cada vez más frustradas. «¿Qué tal si hacemos un trato?», continuó Jerome. «Tu mamá necesita terminar su reunión importante con estos visitantes de Japón. Pero tú necesitas algo interesante que hacer para que tu cerebro no se aburra y se enoje. ¿Crees que podemos resolver ese problema juntos?». Ethan asintió ansiosamente, el premio de cristal ahora olvidado en la mesa de conferencias. «Genial. Esto es lo que estoy pensando. Estos hombres de negocios japoneses vinieron desde el otro lado del océano para visitar la compañía de tu mamá. Es un viaje realmente largo, como volar por 14 horas. Apuesto a que estarían interesados en saber qué piensa un niño inteligente como tú sobre su país. ¿Sabes algo sobre Japón? Sé que tienen trenes bala que van súper rápido», dijo Ethan, su enojo anterior completamente reemplazado por entusiasmo. «Inventaron videojuegos y robots y sushi». «Exactamente correcto», dijo Jerome. «¿Sabes qué? Tengo una idea que podría ayudar a la reunión de tu mamá y darte algo realmente genial que hacer al mismo tiempo». Jerome se volvió hacia Diana, quien había estado observando esta transformación con creciente asombro. «SRA. Blackwood, ¿qué tal si Ethan ayudara con tu presentación? Los niños a menudo ven las cosas diferente a los adultos, y el señor Yamamoto podría apreciar escuchar la perspectiva de una persona joven sobre la innovación japonesa». El primer instinto de Diana fue descartar la idea como inapropiada. Esta era una reunión de negocios seria, no un show and tell de niños. Pero mirando la cara de su hijo, brillante con interés, en lugar de oscura con ira, se encontró asintiendo. «Señor Yamamoto», dijo Diana, volviéndose hacia el inversionista principal, «¿le importaría si mi hijo compartiera algunos pensamientos sobre tecnología japonesa? Es bastante conocedor para su edad». El rostro del señor Yamamoto se iluminó con placer genuino. «Sería un honor escuchar los pensamientos del joven Ethan. Los niños a menudo tienen las perspectivas más honestas». Durante los siguientes 45 minutos, Diana observó con asombro, mientras Jerome facilitó la presentación más exitosa de su carrera. Ethan, guiado por las preguntas gentiles y el aliento de Jerome, habló con entusiasmo sobre innovaciones japonesas que había aprendido en la escuela. Su emoción genuina sobre trenes bala y robótica encantó a los inversionistas japoneses, quienes lo vieron como una señal de respeto cultural y potencial de colaboración futura. Más importante, Ethan estaba feliz, comprometido y orgulloso de sí mismo por contribuir algo valioso al trabajo de su madre. Cuando la reunión concluyó con apretones de manos y promesas de sociedad, Diana se encontró sola con Jerome mientras Ethan emocionadamente le contaba al señor Yamamoto sobre un videojuego que había aprendido que fue inventado en Japón. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó Diana, su voz llena de desconcierto genuino. «Estaba completamente fuera de control, y tú solo lo arreglaste». Jerome sonrió, pero había tristeza en su expresión. «No arreglé nada, SRA. Blackwood. Ethan no estaba roto, solo estaba tratando de decirte algo que no estabas escuchando». «¿Qué estaba tratando de decirme?». Jerome dudó. Luego decidió por la honestidad. «Que necesita que su mamá lo vea como una persona con pensamientos y sentimientos, no un problema a ser manejado. No estaba actuando mal porque es malo. Estaba actuando mal porque es inteligente y curioso y aburrido, y quería que le prestaras atención». Las palabras golpearon a Diana como un golpe físico, no porque fueran crueles, sino porque eran verdaderas. «Dijiste que tienes un hijo», dijo Diana silenciosamente. «Caleb. Tiene 8 años y es autista, no verbal, pero increíblemente inteligente en formas que la mayoría de la gente no reconoce».
La voz de Jerome se suavizó con amor y orgullo. Enseñarle a comunicarse y ayudarlo a navegar el mundo ha sido la educación más importante de mi vida. ¿Eres maestro? Lo era. Educación especial. Perdí mi trabajo cuando el programa fue cortado, pero nunca he dejado de ser maestro o padre. Diana miró a Jerome con nuevos ojos, viendo no solo al conserje que limpiaba sus oficinas, sino a un hombre cuya experiencia en entender y guiar niños superaba con creces la suya. Jerome, dijo, usando su nombre por primera vez, creo que necesito aprender algunas cosas sobre ser un padre real. ¿Estarías dispuesto a enseñarme? Mientras Ethan corrió para mostrarles una tarjeta de negocios que el señor Yamamoto le había dado, Jerome se dio cuenta de que a veces las lecciones más importantes ocurrían en las aulas más inesperadas. Sí, señora, dijo silenciosamente. Creo que sí. La transformación en Ethan fue tan dramática que Diana se encontró creando excusas para extender el arreglo. Lo que había comenzado como una emergencia desesperada de una hora había evolucionado en algo que ni ella ni Jerome habían anticipado. Una sociedad que desafió todo lo que Diana pensaba que sabía sobre paternidad y negocios. 3 semanas después de la reunión con inversionistas japoneses, Diana se sentó en su oficina observando a Jerome trabajar con Ethan a través de la partición de vidrio que separaba su suite ejecutiva de la sala de conferencias adyacente. Era pasado del horario normal de negocios, pero Jerome había acordado quedarse tarde para ayudar con Ethan mientras Diana manejaba una crisis con sus cuentas europeas. En lugar de los colapsos y problemas de comportamiento que se habían convertido en la firma de Ethan, Diana vio a su hijo sentado calmadamente en la mesa de conferencias, trabajando en problemas de tarea mientras Jerome limpiaba las oficinas cercanas. Cada pocos minutos, Jerome revisaría el progreso de Ethan, ofrecería aliento o ayudaría a aclarar un concepto de matemáticas confuso. ¿Cómo lo hace?, murmuró Diana para sí misma, viendo a Jerome explicar fracciones usando pedazos de papel doblados en diferentes formas. La respuesta, estaba comenzando a entender, era que Jerome trataba a Ethan como una persona completa en lugar de una colección de problemas a ser resueltos. Donde Diana veía desafío, Jerome veía inteligencia buscando dirección. Donde Diana veía falta de respeto, Jerome veía un niño tratando desesperadamente de conectar con adultos que estaban demasiado ocupados para realmente escuchar. S.R.A. Blackwood. Ethan apareció en la entrada de su oficina, sosteniendo un pedazo de papel con orgullo obvio. Jerome me ayudó a terminar mi tarea de matemáticas y obtuve todos los problemas correctos. ¿Quieres ver? El corazón de Diana se apretó mientras miraba la cara ansiosa de su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que Ethan había estado emocionado de mostrarle trabajo escolar? ¿Cuándo fue la última vez que la había mirado con esperanza en lugar de resignación? Me encantaría verlo, cariño, dijo Diana, gesticulando para que Ethan se sentara en la silla frente a su escritorio. Mientras Ethan explicaba sus problemas de matemáticas con el tipo de entusiasmo que usualmente reservaba para videojuegos, Diana se encontró realmente escuchando a su hijo por primera vez en meses. Era inteligente, pensativo y sorprendentemente perspicaz sobre conceptos con los que muchos adultos luchaban. Ethan, este es trabajo excelente, dijo Diana genuinamente. Deberías estar muy orgulloso de ti mismo. Jerome dice que las matemáticas son como resolver rompecabezas y que mi cerebro es realmente bueno viendo patrones, dijo Ethan, su pecho hinchándose de orgullo. Dice que los niños inteligentes a veces se frustran cuando los adultos no entienden cómo funcionan sus cerebros, pero que eso no significa que haya algo malo con nosotros. Las palabras golpearon a Diana con reconocimiento incómodo. ¿Cuántas veces había descartado las preguntas de Ethan como interrupciones inconvenientes?
¿Cuántas veces había tratado su curiosidad como un problema de comportamiento en lugar de compromiso intelectual? Jerome apareció en la entrada, habiendo terminado su rutina de limpieza nocturna. SRA, Blackwood, quería hacerle saber que Ethan completó toda su tarea y revisamos las palabras de ortografía de la próxima semana. Está listo para irse cuando usted esté. En realidad, dijo Diana, tomando una decisión que la sorprendió incluso a ella misma, ¿te importaría quedarte unos minutos más? Me gustaría hablar contigo sobre algo. Jerome asintió, acomodándose en la silla junto a Ethan, mientras Diana luchaba por encontrar palabras para preguntas que nunca había pensado hacer. Jerome, lo que has hecho con Ethan estas últimas semanas ha sido notable. Está más calmado, más confiado, realmente emocionado sobre la escuela. Necesito entender cómo estás logrando algo en lo que he estado fallando por años. Jerome estuvo callado por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. SRA, Blackwood. ¿Puedo preguntarle algo? Cuando está trabajando en un gran trato de negocios, ¿cómo lo aborda? Diana estaba desconcertada por la pregunta, pero respondió honestamente. Investigo a fondo. Identifico las necesidades y motivaciones de la otra parte. Desarrollo estrategias que crean beneficio mutuo y mantengo comunicación consistente durante todo el proceso. Y cuando esas estrategias no funcionan, ¿qué hace? Me adapto. Pruebo nuevos enfoques, obtengo información adicional, tal vez traigo consultores con diferente experiencia. Jerome asintió. Eso es exactamente lo que requiere una buena paternidad. Ethan es como un socio de negocios, con necesidades muy específicas y estilos de comunicación. Cuando los enfoques tradicionales no funcionan, te adaptas y pruebas nuevas estrategias. Pero no tengo entrenamiento en desarrollo infantil, protestó Diana. No sé cuáles son esas estrategias. No necesitas entrenamiento formal para prestar atención, dijo Jerome gentilmente. Ethan te dice lo que necesita todo el tiempo. Cuando actúa mal durante reuniones, te está diciendo que necesita compromiso, no solo cumplimiento silencioso. Cuando hace preguntas sobre tu trabajo, te está diciendo que quiere entender y conectar con las cosas que son importantes para ti. Diana sintió lágrimas pinchar sus ojos mientras comenzó a entender cuántos mensajes había estado perdiendo. Siempre pensé que estaba tratando de sabotear mi trabajo, no conectar con él. Los niños no sabotean, explicó Jerome. Comunican de la única manera que saben. Ethan no está tratando de hacer tu trabajo más difícil. Está tratando de ser parte de tu mundo, porque eres la persona más importante en el suyo. Ethan había estado escuchando esta conversación con la atención seria que daba a temas que le importaban. «Mamá», dijo silenciosamente, «no quiero arruinar tus reuniones. Solo quiero entender qué haces todo el día». La honestidad simple en la voz de su hijo rompió algo abierto en el pecho de Diana. «Oh, cariño», dijo, atrayendo a Ethan a un abrazo que se sintió como la primera conexión real que habían tenido en meses. Lo siento mucho de no haberme dado cuenta de eso. Sobre la cabeza de Ethan, Diana encontró los ojos de Jerome. Quiero aprender cómo ser el tipo de padre que Ethan merece. ¿Me ayudarás? Jerome dudó, y Diana pudo verlo sopesando consideraciones que no podía entender completamente. Finalmente, habló. SRA. Blackwood, necesito contarle sobre mi hijo Caleb y por qué tuve que dejar la enseñanza. Durante los siguientes 20 minutos, Jerome compartió su historia. Le contó a Diana sobre el diagnóstico de autismo de Caleb, sobre los desafíos de criar a un niño no verbal en un mundo que a menudo fallaba en acomodar diferentes formas de ser. Explicó cómo perder su trabajo de enseñanza lo había forzado a elegir entre avance profesional y ser el padre que Caleb necesitaba. Caleb requiere estructura, consistencia y alguien que entienda que la inteligencia viene en muchas formas, dijo Jerome.
Tomé el trabajo de conserje nocturno porque me permitía estar en casa durante el día cuando más me necesitaba. El trabajo paga lo suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas y el seguro médico cubre sus terapias. Diana escuchó con creciente respeto por este hombre que había sacrificado avance profesional por responsabilidad parental. ¿Cómo manejas todo? Trabajo, paternidad soltera, un niño con necesidades especiales. De la misma manera que manejas dirigir una corporación, respondió Jerome. Priorizas lo que más importa, te adaptas cuando las circunstancias cambian y nunca te rindes con las personas que dependen de ti. ¿Considerarías una posición aquí en Paramount?, preguntó Diana de repente. ¿Director de servicios para familias de empleados o algo similar? Podrías desarrollar programas para ayudar a otros padres trabajadores y tendrías horarios regulares que funcionan mejor para Caleb. Jerome estuvo callado por un largo momento, considerando la oferta. SRA. Blackwood, eso es generoso, pero necesito preguntar, ¿qué estás realmente ofreciendo? ¿Un trabajo donde puedo usar mis habilidades para ayudar familias? ¿O un trabajo donde manejo a tu hijo para que no tengas que cambiar tus propias prioridades? La pregunta fue directa e incómoda, pero Diana la reconoció como justa. No lo sé, admitió. Creo que quiero que sea lo primero, pero soy lo suficientemente honesta para admitir que lo segundo sería más fácil para mí. Jerome apreció su honestidad. Si fuera a considerar una posición así, necesitaría garantías sobre las prioridades de mi propia familia. Caleb viene primero. Siempre. Y cualquier programa de servicios familiares tendría que incluir apoyo para niños con necesidades especiales. Por supuesto, estuvo de acuerdo Diana inmediatamente. Pero Jerome, necesito que entiendas. No solo quiero contratarte para resolver mi problema con Ethan. Quiero aprender cómo ser una mejor madre. Entonces, empezamos entendiendo que la paternidad no es una habilidad que puedes delegar, dijo Jerome. Puedes tener apoyo, puedes aprender técnicas, pero no puedes contratar a alguien más para construir la relación que tu hijo necesita contigo. Diana asintió, sintiéndose tanto abrumada como esperanzada. ¿Dónde empezamos? Jerome miró a Ethan, quien había estado siguiendo la conversación con la intensidad que traía a todo lo que le interesaba. Empezamos con tiempo. Tiempo real, no solo tiempo cuando es conveniente. Ethan, ¿qué es una cosa que te gustaría hacer con tu mamá que nunca has hecho antes? Ethan pensó cuidadosamente. Me gustaría mostrarle mi escuela y conocer a mi maestra, y tal vez podríamos almorzar juntos en la cafetería, solo nosotros. La petición era tan simple y razonable que Diana se sintió avergonzada de nunca haber pensado en hacer gestos tan básicos. Ethan, me encantaría hacer eso. ¿Qué tal este viernes? ¿En serio? La cara de Ethan se iluminó con emoción. ¿Vendrías a mi escuela solo para almorzar conmigo? Absolutamente, dijo Diana, dándose cuenta de que la felicidad de su hijo valía más que cualquier reunión de negocios que pudiera tener que reprogramar. Mientras se preparaban para dejar la oficina esa noche, Jerome, viendo a Diana ayudar a Ethan a empacar su mochila con la misma atención que traía a revisar contratos, se dio cuenta de que la enseñanza venía en muchas formas. A veces el aula más importante era una suite ejecutiva donde una mujer poderosa aprendía que las negociaciones más desafiantes eran a menudo las que ocurrían al nivel de los ojos de un niño. Jerome, dijo Diana mientras esperaban el ascensor, gracias por ayudarme a ver a Ethan diferente y por ayudarlo a verse a sí mismo diferente también. Gracias por estar dispuesta a aprender, respondió Jerome. No todos los padres lo están. Mientras Ethan regresó a su proyecto del sistema solar, cuidadosamente posicionando la Tierra a la distancia correcta del Sol para apoyar vida, Diana y Jerome comenzaron a planear un tipo diferente de sistema orbital.
Uno donde 2 adultos y 2 niños pudieran girar alrededor de amor compartido y apoyo mutuo, cada uno manteniendo su identidad individual mientras siendo parte de algo más grande que ellos mismos. Algunas familias, estaban aprendiendo, no nacían sino que se construían, una elección cuidadosa a la vez. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Diana estaba revisando las encuestas trimestrales de satisfacción de empleados que mostraban a Paramount Industries, Leader 52. Mientras las puertas del ascensor se cerraron, Ethan miró a ambos adultos que estaban trabajando para entenderlo mejor. ¿Vamos a ser como una familia ahora? Diana y Jerome intercambiaron miradas sobre su cabeza, ambos reconociendo que la pregunta era más compleja de lo que Ethan se daba cuenta, pero también más importante de lo que cualquiera de ellos había anticipado. «Vamos a descubrirlo juntos», dijo Diana, y por primera vez eso se sintió como una promesa que podía cumplir. El almuerzo en la escuela de Ethan había sido una revelación para Diana. Ver a su hijo presentarla orgullosamente a su maestra, verlo navegar interacciones sociales con compañeros de clase, observar su emoción genuina sobre temas sobre los que nunca había pensado preguntar, todo pintaba una imagen de un niño que apenas estaba comenzando a conocer. La SRA. Patterson, la maestra de 4º grado de Ethan, había sido diplomática pero honesta durante su conversación. «Ethan es brillante», le había dicho a Diana sobre pizza de cafetería que de alguna manera sabía mejor que cualquier comida de restaurante de 5 estrellas. Pero ha estado luchando con enfoque y regulación emocional. A menudo habla sobre lo ocupada que está su mamá y cómo desea poder ayudar con su trabajo importante. Las palabras habían dolido porque revelaron a un niño que se culpaba a sí mismo por la ausencia de su madre en lugar de reconocerla como su falla de priorizar apropiadamente. Ahora, 2 semanas después, Diana se encontró enfrentando una crisis que probaría cada lección que Jerome había estado enseñándole sobre paternidad real versus soluciones convenientes. «No puedo hacerlo más, SRA Blackwood», dijo Patricia, la niñera de después de escuela de Ethan, su voz tensa con frustración. «Ayer se encerró en el baño por 2 horas porque le dije que no podía llamarte durante tu conferencia telefónica. Es un niño dulce, pero necesita más de lo que puedo darle». Diana sintió el pánico familiar subiendo, la misma sensación que la había llevado a pedirle desesperadamente a Jerome que fingiera ser el padre de Ethan. Su primer instinto fue llamar a Jerome, pedirle que expandiera su papel de ayudante ocasional a solución de tiempo completo. Pero las palabras de Jerome resonaron en su mente. «No puedes contratar a alguien más para construir la relación que tu hijo necesita contigo». Esa noche, Diana encontró a Jerome en la sala de descanso durante su pausa para cenar, compartiendo una comida tranquila mientras monitoreaba a Caleb a través de una videollamada en su teléfono. Había aprendido que todo el horario de Jerome giraba alrededor de las necesidades de Caleb. El turno nocturno le permitía estar presente para rutinas matutinas, citas de terapia y la estructura cuidadosa que ayudaba a su hijo a navegar cada día. «Jerome, necesito preguntarte algo. Y quiero que sepas que no hay presión para decir que sí», comenzó Diana, acomodándose en la silla frente a él. Jerome levantó la vista de su teléfono, donde Caleb le estaba mostrando un dibujo a través de la pantalla, un patrón complejo de formas geométricas que de alguna manera lograba ser tanto matemáticamente preciso como emocionalmente expresivo. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó Jerome, aunque su atención permaneció parcialmente enfocada en su hijo. «Patricia renunció hoy. Ethan está teniendo más dificultades para adaptarse de lo que pensé, y me estoy dando cuenta de que almuerzos de fin de semana y ayuda ocasional con tarea no son suficientes».
Diana pausó, luchando con palabras que se sentían simultáneamente necesarias y egoístas. Me preguntaba si considerarías tomar más responsabilidad con Ethan. No solo las situaciones de emergencia, sino cuidado consistente real. Te pagaría bien, por supuesto, y arreglaría tu horario alrededor de las necesidades de Caleb. Jerome estuvo callado por un largo momento, sus ojos moviéndose entre Diana y la pantalla del teléfono, donde Caleb estaba esperando pacientemente la atención de su padre. S.R.A. Blackwood, ¿puedo preguntarte algo honestamente? Por supuesto. ¿Me estás pidiendo que sea padre de tu hijo porque piensas que soy bueno en eso o porque no estás lista para cambiar tu propia vida lo suficiente para ser buena en eso tú misma? La pregunta golpeó a Diana como agua fría. Quería protestar, explicar que estaba aprendiendo, que estaba intentando, que el almuerzo en la escuela de Ethan probaba su compromiso de ser una mejor madre. Pero la mirada directa de Jerome demandaba honestidad, no defensividad. Ambas, admitió Diana. Creo que eres excepcionalmente bueno entendiendo niños. Y creo que aún tengo miedo de lo que significaría verdaderamente poner a Ethan primero en mi vida. Jerome apreció su honestidad. ¿Qué significaría? Significaría decir no a oportunidades que podrían avanzar mi carrera. Significaría decepcionar a inversionistas y miembros de la Junta que esperan que esté disponible cuando me necesiten. Significaría admitir que he construido toda mi identidad alrededor de ser indispensable para esta compañía, y no sé quién soy si no soy esa persona. ¿Y qué pasaría si hicieras esas cosas? Diana consideró la pregunta seriamente. No lo sé. Tal vez la compañía sufriría. Tal vez perdería respeto de colegas que ven dedicación como trabajar 80 horas a la semana. Tal vez descubriría que no soy tan irreemplazable como pensé. O tal vez, sugirió Jerome gentilmente, descubrirías que ser una madre excelente te hace una mejor líder, no una peor. Antes de que Diana pudiera responder, el teléfono de Jerome sonó con una alerta urgente. En la pantalla, Caleb se estaba agitando. Su rutina nocturna cuidadosamente estructurada, interrumpida por algo que no era visible a través de la videollamada. «Necesito irme», dijo Jerome, inmediatamente levantándose y reuniendo sus cosas. «Caleb está teniendo un momento difícil y su cuidadora necesita apoyo». Diana vio a Jerome transformarse de consejero pensativo a padre, enfocado en un instante, sus prioridades cambiando sin vacilación o resentimiento. Esto era como se veía la paternidad real, no conveniente cuando encajaba en tu horario, sino esencial sin importar las circunstancias. «Jerome, espera», gritó Diana mientras se dirigía hacia la puerta. «Lleva a Ethan contigo». Jerome pausó, confundido. «¿Señora? Quiero que Ethan conozca a Caleb y quiero entender cómo manejas todo. ¿Puedo venir también?» La petición fue tan inesperada que Jerome no supo inmediatamente cómo responder. En 3 años de trabajar en Paramount Industries, ningún colega había expresado interés en su vida fuera de la oficina, mucho menos había pedido visitar su casa durante una crisis familiar. S.R.A. Blackwood. Caleb no maneja bien visitantes inesperados, especialmente cuando ya está luchando. Podría empeorar las cosas para él. Entonces dime qué puedo hacer para ayudar en lugar de empeorar las cosas, dijo Diana. Enséñame. Jerome estudió su cara, buscando señales de cálculo corporativo o curiosidad superficial. En lugar de eso, vio preocupación genuina y una disposición a aprender que le recordó sus mejores momentos de enseñanza. «Está bien», dijo finalmente, «pero seguimos el liderazgo de Caleb. Si necesita que nos vayamos, nos vamos inmediatamente. Ethan se queda cerca de mí hasta que veamos cómo ambos niños manejan la situación». El viaje al apartamento de Jerome en Queens fue silencioso. Ethan, sintiendo la seriedad de la situación, y Diana,
luchando con su primer vistazo real a la complejidad de la vida diaria de Jerome. Sabía intelectualmente que era un padre soltero manejando un niño con necesidades especiales. Pero verlo navegar manejo de crisis, mientras mantenía autoridad calmada, le dio nueva apreciación por habilidades que no tenían equivalente corporativo. El apartamento de Jerome era pequeño, pero inmaculadamente organizado, cada artículo en su lugar designado para apoyar la necesidad de Caleb de predictibilidad. Las paredes estaban cubiertas con el arte de Caleb, patrones intrincados y diseños matemáticos que revelaban una mente brillante trabajando en formas que la educación tradicional rara vez reconocía o apoyaba. Caleb estaba sentado en la esquina de la sala, meciéndose ligeramente mientras su cuidadora, S.R.A. Chen, rondaba cerca con angustia obvia. «Ha estado agitado desde la cena», explicó la S.R.A. Chen silenciosamente. «Algo cambió en su rutina, pero no puedo descubrir qué». Jerome se arrodilló al nivel de los ojos de Caleb, sin tocar, pero haciéndose disponible para conexión. «Hola, amiguito», dijo suavemente. «Papá está aquí ahora. ¿Puedes mostrarme qué te está molestando?» Caleb miró a su padre. Luego señaló hacia la cocina con gestos urgentes que Diana no podía interpretar, pero Jerome entendió inmediatamente. «El imán del refrigerador», dijo Jerome, moviéndose hacia la cocina. S.R.A. «Chen, ¿algo se cayó del refrigerador hoy?» «Oh», el rostro de la S.R.A. Chen mostró reconocimiento. «La lista de compras. Se cayó cuando estaba cocinando la cena. La recogí, pero no la puse de vuelta en exactamente el mismo lugar». Jerome recuperó el imán caído y regresó a Caleb, extendiéndoselo. «¿Es esto lo que está mal, amiguito? ¿El imán no está donde pertenece?» Caleb asintió vigorosamente. Luego se levantó y cuidadosamente colocó el imán en su ubicación precisa en el refrigerador. Tan pronto como el orden familiar fue restaurado, su agitación disminuyó visiblemente. Diana observó esta interacción con fascinación y creciente comprensión. Lo que inicialmente había visto como una sobrereacción a un cambio menor, Jerome había reconocido como comunicación sobre un sentido interrumpido de seguridad y predictibilidad. «Caleb», dijo Jerome, «traje algunos amigos para conocerte. Esta es Ethan y su mamá, Diana. Querían ver tu hermoso arte». Caleb miró a Ethan con curiosidad, evaluando a la nueva persona sin la ansiedad que Diana había esperado. Ethan, siguiendo la guía de Jerome, permaneció quieto y callado, mientras Caleb evaluaba la situación. Después de un momento, Caleb se movió a sus materiales de arte y comenzó a dibujar, creando un nuevo patrón geométrico con concentración enfocada. Ethan observó con fascinación genuina. «Es realmente bueno en matemáticas», observó Ethan silenciosamente. «Esos patrones son como los que estudiamos en la escuela, pero mucho más complicados». Jerome sonrió por el reconocimiento natural de Ethan de las habilidades de Caleb. Caleb ve relaciones matemáticas que la mayoría de la gente pasa por alto. «Me está enseñando que la inteligencia viene en muchas formas diferentes». Durante la siguiente hora, Diana observó algo notable. A pesar de sus diferentes estilos de comunicación y necesidades, Caleb y Ethan comenzaron a conectar. Ethan mostró paciencia y respeto por las rutinas de Caleb, mientras que Caleb parecía apreciar tener otro niño que estaba genuinamente interesado en sus creaciones, en lugar de tratar de forzar interacción social típica. «Jerome», dijo Diana, mientras se preparaban para irse, «quiero retirar mi petición de que tomes más responsabilidad con Ethan». Jerome lucía sorprendido. «¿Por qué?» «Porque verte con Caleb esta noche me mostró cómo se ve la paternidad real.
No es algo que puedas contratar o delegar o programar alrededor de otras prioridades. Es un compromiso completo que requiere que estés presente, paciente y dispuesto a poner las necesidades de tu hijo antes que tu propia conveniencia. Diana miró a Ethan, quien estaba cuidadosamente despidiéndose de Caleb, usando los gestos simples que Jerome le había enseñado. He estado tratando de encontrar a alguien más para ser el padre que Ethan necesita, en lugar de convertirme en ese padre yo misma. ¿Y ahora? Ahora voy a aprender cómo reorganizar mi vida alrededor de lo que más importa, dijo Diana, su voz llevando la determinación que había construido su éxito corporativo. Comenzando con tomarme mañana libre para pasar todo el día con Ethan, sin emergencias de trabajo permitidas. Mientras dejaron el apartamento de Jerome, Ethan tomó la mano de su madre. «Mamá, Caleb es realmente genial. ¿Podemos visitarlo otra vez?» «Si Jerome y Caleb quieren eso, entonces sí», respondió Diana, dándose cuenta de que su hijo acababa de enseñarle algo sobre inclusión y aceptación que ninguna escuela de negocios había cubierto. Jerome los vio irse en auto, reconociendo que Diana estaba comenzando la transformación más desafiante de su vida. Aprender a medir el éxito no por métricas corporativas, sino por la confianza y felicidad de un niño de 10 años que solo quería que su madre lo viera como más importante que cualquier trato de negocios. Algunas lecciones, sabía Jerome, solo podían aprenderse viviéndolas. 3 meses en lo que Diana había comenzado a llamar su educación de paternidad, los cambios en Paramount Industries se estaban volviendo imposibles de ignorar. La CEO, que una vez había sido notoria por tomar llamadas durante emergencias familiares, ahora estaba bloqueando tiempo inviolable para eventos escolares, rutinas de hora de dormir, y lo que Ethan había llamado tiempo de tarea de mamá y yo. La transformación no había sido suave. La asistente de Diana había renunciado después de que le dijeran que las cenas con clientes ya no podían extenderse después de las 7 p.m. 2 miembros de la Junta habían expresado preocupaciones sobre las prioridades cambiantes de Diana. Varios tratos se habían retrasado porque Diana se negó a sacrificar fines de semana con Ethan por viajes de negocios. Pero algo inesperado había pasado. Las puntuaciones de satisfacción de empleados de Paramount Industries se habían disparado, la productividad había aumentado y estaban atrayendo talento top que había escuchado sobre el compromiso de la compañía con el equilibrio trabajo-vida. «Es como si hubieras comenzado una revolución», observó Jerome una noche mientras encontró a Diana en la sala de descanso de la oficina, ayudando a Ethan con un proyecto de ciencias sobre sistemas solares mientras revisaba informes trimestrales. «O expuesto cuánto tiempo estaba desperdiciando en cosas que en realidad no importaban», respondió Diana, viendo a Ethan pintar cuidadosamente los patrones distintivos de tormenta de Júpiter. «Resulta que estar presente para mi hijo no me hace menos efectiva en el trabajo, me hace más enfocada en lo que realmente requiere mi atención». Jerome había sido promovido a director de servicios para familias de empleados, una posición que Diana había creado específicamente para institucionalizar las lecciones que había aprendido sobre apoyar a padres trabajadores. Su primera iniciativa había sido establecer cuidado infantil en el sitio con apoyo especializado para niños con diferentes necesidades de aprendizaje, asegurando que empleados como él mismo no tuvieran que elegir entre avance profesional y responsabilidades de paternidad. «Papá», dijo Ethan, levantando la vista de su proyecto, ¿puede Caleb venir a la Feria de Ciencias la próxima semana? Quiero mostrarle mi modelo del sistema solar». La forma casual en que Ethan se dirigía a Jerome como papá había evolucionado naturalmente durante los meses.
reflejando una relación que había crecido más allá del arreglo profesional hacia conexión familiar genuina. Jerome había sido reticente al principio, preocupado por sobrepasar límites o crear confusión, pero Diana lo había alentado. «A Caleb le encantaría eso», respondió Jerome. «Ha estado trabajando en su propio proyecto sobre patrones matemáticos en la naturaleza, la SRA. Patterson dijo que podía presentarlo en la feria, aunque no esté en tu grado». Diana observó este intercambio con la calidez que sentía cada vez que veía lo naturalmente que Jerome se había convertido en parte de su estructura familiar. No había sucedido de la noche a la mañana. Había habido momentos incómodos, negociaciones de límites y conversaciones cuidadosas sobre roles y expectativas. Pero gradualmente habían construido algo que se sentía tanto intencional como orgánico. «Hablando de la feria de ciencias», dijo Diana, «he estado pensando en algo que Jerome mencionó, sobre cómo la inteligencia de Caleb es diferente pero no menor que lo que la educación tradicional reconoce». «¿Qué hay de eso?», preguntó Jerome, ayudando a Ethan a arreglar los planetas en su orden orbital correcto. «Quiero que Paramount comience un programa de becas para niños con diferentes estilos de aprendizaje. No solo autismo, sino todo tipo de neurodivergencia. Los niños que ven el mundo diferente a menudo se convierten en los adultos que resuelven problemas que nadie más puede ver». Jerome levantó la vista bruscamente. Este era el tipo de perspicacia que venía de entendimiento en lugar de caridad. La diferencia entre ayudar a las personas y realmente ver su valor. «Eso sería increíble», dijo Jerome. «Hay tantos niños brillantes que son pasados por alto porque no encajan en modelos educativos estándar». «Ethan me dio la idea, en realidad», continuó Diana. «Me dijo que Caleb ve patrones matemáticos que incluso sus maestros pierden, pero que algunos niños en la escuela lo llaman raro porque no habla de la misma manera que ellos». Ethan asintió seriamente. «Le dije a Tommy Martínez que Caleb es mucho más inteligente que él, solo de formas diferentes. Como mamá es buena en cosas de negocios y Jerome es bueno entendiendo niños». La sabiduría simple en la declaración de Ethan destacó cuánto había crecido durante los últimos meses. El niño enojado que buscaba atención, que había interrumpido reuniones de junta, había evolucionado en un niño pensativo que entendía que las personas tenían diferentes fortalezas y que las familias podían tomar muchas formas. «Hay algo más que quiero discutir», dijo Diana, su tono cambiando a algo más serio. «Jerome, tu contrato está para renovación el próximo mes, y quiero ofrecerte una posición permanente como vicepresidente de Desarrollo Humano». Jerome pausó en su arreglo de planetas. «Esa es una promoción significativa. Es un reconocimiento de habilidades que siempre has tenido, pero no has podido usar profesionalmente», corrigió Diana. «Entiendes el potencial humano mejor que cualquiera con quien haya trabajado. Ves capacidades donde otros ven problemas. Eso es exactamente lo que esta compañía necesita mientras crecemos». ¿Qué involucraría la posición? Desarrollar programas que ayuden a empleados a todos los niveles a alcanzar su potencial. Crear caminos para avance que valoren diferentes tipos de inteligencia y experiencia. Construir una cultura corporativa que apoye a la persona completa, no solo su productividad durante horas de negocios. Jerome consideró la oferta cuidadosamente. Representaba todo lo que había esperado profesionalmente: la oportunidad de usar su trasfondo educativo, apoyo para familias trabajadoras y la seguridad que le permitiría proporcionar mejores oportunidades para Caleb. Pero también representaba algo más complejo: un entrelazamiento permanente de sus relaciones profesionales y personales con Diana y Ethan. «Diana», dijo Jerome, usando su nombre por primera vez, «necesito preguntarte algo directamente.
¿Me estás ofreciendo esta posición porque piensas que estoy calificado para ella o porque quieres asegurar que me quede involucrado en la vida de Ethan? Diana había estado esperando esta pregunta y había pasado semanas examinando sus propias motivaciones. Ambas, dijo honestamente. Estás absolutamente calificado, probablemente sobrecalificado. Pero estaría mintiendo si dijera que mis sentimientos sobre nuestra situación familiar no influyeron en la oferta. ¿Cuáles son tus sentimientos sobre nuestra situación familiar? La pregunta colgó en el aire entre ellos, cargada con meses de navegación cuidadosa alrededor de atracción creciente y conexión profundizándose. Ambos habían estado conscientes del cambio de colaboración profesional a sociedad personal, pero ninguno había estado dispuesto a nombrarlo directamente. Mis sentimientos, dijo Diana cuidadosamente, son que te has convertido en la persona más importante tanto en la vida de Ethan como en la mía. Que lo que comenzó como cuidado infantil de emergencia se ha convertido en algo que se siente esencial para quienes somos como familia. ¿Y estás cómoda con ese nivel de interdependencia? Diana miró a Ethan, quien estaba escuchando su conversación con la atención seria que daba a temas que le importaban. Ethan, ¿cómo te sientes sobre que Jerome reciba un trabajo más grande aquí? Creo que es bueno, dijo Ethan inmediatamente. Jerome hace todo mejor. Te hace más feliz, me hace sentir más seguro y ayuda a Caleb a mostrar a todos lo inteligente que es. ¿Y cómo te sientes sobre que Jerome sea parte de nuestra familia permanentemente? Ethan consideró esto con su reflexión característica. Amo a Jerome, dijo simplemente. Y amo a Caleb. Quiero que todos nos quedemos juntos. Jerome sintió su corazón contraerse con emoción. Durante los meses había llegado a amar a este niño serio e inteligente que había necesitado tan desesperadamente ser visto y entendido. Pero más que eso, había llegado a amar a Diana, no la CEO poderosa que había conocido primero, sino la mujer que había estado dispuesta a reorganizar completamente su vida para convertirse en la madre que su hijo merecía. Diana, dijo Jerome silenciosamente, los amo a ambos también. Esta familia que hemos construido significa todo para mí. Entonces tomarás la posición. Tomaré la posición, pero quiero ser claro sobre algo. Mi relación contigo y Ethan no depende de mi empleo aquí. Si las cosas no funcionan profesionalmente, eso no cambia mi compromiso con esta familia. Diana asintió, entendiendo la distinción. ¿Y si las cosas no funcionan personalmente? Entonces, descubrimos cómo cocriar y trabajar juntos profesionalmente sin hacer que Ethan y Caleb sufran por complicaciones de adultos. Era un enfoque maduro y realista a una relación que había crecido de manejo de crisis a sociedad genuina. Ambos habían sido heridos antes, Diana por un esposo que se había ido cuando las demandas corporativas consumieron su matrimonio, Jerome por una prometida que no pudo manejar las realidades de criar a un niño con necesidades especiales. «Mamá», dijo Ethan, «¿tú y Jerome se van a casar?» La pregunta directa hizo sonreír a ambos adultos, reconociendo el talento de Ethan para cortar a través de complejidad para llegar a puntos esenciales. «Eso es algo de lo que Jerome y yo necesitamos hablar más», dijo Diana, «pero lo que podemos prometerte es que estamos comprometidos con esta familia, cualquier forma que tome». «¿Puedo hacer una sugerencia?», preguntó Ethan. «Siempre», respondió Jerome. «Tal vez deberían tener un compromiso largo como la SRA. Patterson lo hizo con su esposo. Así pueden asegurarse de que realmente les gusta estar casados antes de tener una boda». La sabiduría práctica de la sugerencia hizo reír a ambos adultos, pero reconocieron la reflexión detrás de ella. Ethan había visto fallar el matrimonio anterior de su madre y quería asegurar que cualquier nueva estructura familiar fuera estable y duradera.
Ese es excelente consejo, dijo Diana. ¿Qué piensas, Jerome? ¿Quieres intentar estar comprometidos por un tiempo antes de hacer compromisos más grandes? Jerome miró a esta mujer que se había transformado por amor a su hijo, al niño que le había enseñado que la paternidad podía venir en muchas formas, y al futuro que estaban construyendo juntos, basado en valores compartidos en lugar de conveniencia. No se me ocurre nada que me gustaría más, dijo. Mientras Ethan regresó a su proyecto del sistema solar, cuidadosamente posicionando la Tierra a la distancia correcta del Sol para apoyar vida, Diana y Jerome comenzaron a planear un tipo diferente de sistema orbital. Uno donde 2 adultos y 2 niños pudieran girar alrededor de amor compartido y apoyo mutuo, cada uno manteniendo su identidad individual, mientras siendo parte de algo más grande que ellos mismos. Algunas familias estaban aprendiendo, no nacían, sino que se construían, una elección cuidadosa a la vez. La llamada llegó un martes por la mañana mientras Diana revisaba las encuestas trimestrales de satisfacción de empleados que mostraban a Paramount Industries liderando la industria en iniciativas de equilibrio entre vida y trabajo. Jerome estaba en su oficina discutiendo la expansión del programa de becas para neurodivergentes cuando la voz de su asistente crepitó por el intercomunicador con una urgencia inusual. SRA, Blackwood. Hay un señor Richard Blackwood en la línea 1. Dice que es sobre Ethan y que es urgente. El rostro de Diana palideció. Richard era su exesposo, el padre biológico de Ethan, que los había abandonado 3 años atrás cuando las exigencias corporativas y las responsabilidades de crianza resultaron demasiado desafiantes para su gusto. Desde entonces había mantenido un contacto mínimo, tarjetas de cumpleaños, llamadas ocasionales y pagos de manutención ordenados por la corte que llegaban puntualmente. «Pásalo», dijo Diana, haciendo un gesto a Jerome para que se quedara mientras activaba el altavoz. «Diana», la voz de Richard llenó la oficina, con la misma autoridad suave que una vez la atrajo, pero que ahora sonaba calculadora y fría. «Necesitamos hablar sobre la situación de vida de Ethan». «¿Qué pasa con eso?», preguntó Diana, aunque el temor ya crecía en su pecho. «He estado escuchando informes muy preocupantes sobre tus cambios de estilo de vida. Aparentemente, has permitido que un conserje haga de padre de mi hijo, y has abandonado por completo los estándares profesionales que te hicieron exitosa». La mandíbula de Jerome se tensó, pero permaneció en silencio, entendiendo que esa conversación determinaría la estabilidad de todo lo que habían construido juntos. «Richard, Jerome es el director de servicios para familias de empleados en Paramount, y ha sido una influencia increíblemente positiva en la vida de Ethan. Nuestro hijo está más feliz, más seguro de sí mismo, y va mejor en la escuela que en años. Nuestro hijo no debería necesitar la influencia de un extraño para ser feliz», replicó Richard bruscamente. «Debería tener a su padre biológico brindándole guía masculina, no a algún empleado con quien has desarrollado una relación inapropiada. Renunciaste al derecho de brindar guía cuando nos abandonaste», dijo Diana, con la voz en aumento, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse calmada. «Estoy preparado para rectificar ese error. Mi abogado está presentando una solicitud de custodia de emergencia basada en preocupaciones sobre el bienestar de Ethan en un ambiente inestable. Específicamente, tu relación con un empleado que crea conflictos de interés evidentes y expone a Ethan a dinámicas familiares inapropiadas». Las palabras golpearon a Diana como un golpe físico. Miró a Jerome, viendo en su expresión el mismo pánico que sentía ella. Todo lo que habían trabajado por construir, la estabilidad, el amor, la familia cuidadosamente formada que les había dado a ambos niños un sentido de seguridad, estaba siendo amenazado por un hombre que no había mostrado interés en el bienestar de Ethan hasta que se convirtió en un arma legal.
Richard, no puedes hablar en serio. Ethan casi no te conoce ya. Lo has visto tal vez 6 veces en 3 años. Por eso la custodia de emergencia es necesaria. Necesito tiempo para reconstruir mi relación con mi hijo sin la interferencia de tu último experimento romántico. Jerome habló por primera vez, con la voz cuidadosamente controlada. Señor Blackwood, con todo respeto, Ethan está prosperando en su entorno actual. Cualquier cambio en su situación de vida sería traumático y desestabilizador. ¿Y tú eres? El tono de Richard destilaba condescendencia. Soy alguien que ha estado presente para Ethan todos los días durante los últimos 6 meses, ayudándole con la tarea, asistiendo a eventos escolares y proporcionando el modelo masculino constante que usted no ha sido. Eres un empleado con delirios de relevancia en los asuntos privados de mi familia. Diana sintió la ira crecer, pero se obligó a pensar estratégicamente. Richard, ¿qué es lo que realmente quieres? Ya renunciaste a la paternidad una vez. ¿Qué ha cambiado? Hubo una pausa, y cuando Richard habló de nuevo, su tono había pasado de la ira justiciera a algo más calculador. Me han ofrecido una sociedad en Hartwell & Associates. La estabilidad familiar es importante para los puestos senior. Tener la custodia principal de mi hijo demostraría mi compromiso con los valores familiares. La verdad detrás de la amenaza de custodia quedó clara. Esto no se trataba del bienestar de Ethan. Se trataba del ascenso profesional de Richard, usando a su hijo como accesorio para mejorar su imagen profesional. ¿Quieres usar a Ethan para conseguir un ascenso?, dijo Diana, con la voz mortalmente tranquila. Quiero proveer a mi hijo con la guía masculina apropiada en una estructura familiar tradicional, lejos de la confusión que has creado con tus elecciones poco convencionales. Jerome se levantó, imponiéndose con su porte militar. Señor Blackwood, Ethan no necesita lo tradicional, necesita consistencia, amor y presencia. 3 cosas que usted nunca le ha dado. Ya veremos lo que diga la corte al respecto, replicó Richard. Diana, tienes 48 horas para prepararte para una audiencia de custodia de emergencia. Te sugiero que empieces a documentar por qué tus elecciones actuales sirven mejor a los intereses de Ethan que a tu propia conveniencia. La línea se cortó, dejando a Diana y Jerome mirándose el uno al otro a través de la mesa de conferencias donde habían planeado vacaciones familiares y programas de becas, ahora enfrentando la posible destrucción de todo lo que habían construido. Él no puede ganar esto, dijo Diana, aunque su voz transmitía más esperanza que certeza. Podría hacerlo, respondió Jerome con honestidad. A veces, los tribunales favorecen a los padres biológicos, especialmente cuando pueden presentar la situación como una elección entre una estructura familiar tradicional y arreglos no convencionales. Diana tomó su teléfono y llamó a su abogada, pero incluso mientras programaba consultas de emergencia y comenzaba a reunir documentación del mejor desempeño y felicidad de Ethan, sabía que las batallas legales a menudo tenían poco que ver con lo que realmente era mejor para los niños. Esa noche enfrentaron la tarea imposible de explicar la situación a los 2 niños sin aterrorizarles sobre el futuro de su familia. ¿Por qué mi papá biológico quiere que viva con él ahora?, preguntó Ethan con el rostro arrugado por la confusión. Nunca llama ni visita ni recuerda mi cumpleaños. A veces los adultos toman decisiones basadas en cosas que no tienen mucho que ver con los niños, explicó Jerome con cuidado. Tu padre biológico cree que vivir con él sería mejor para ti. Pero yo no quiero vivir con él, dijo Ethan con una voz pequeña y asustada. Quiero quedarme aquí con ustedes y con Caleb. Diana lo tomó en su regazo, sintiendo el peso de la posible pérdida aplastando su pecho. Vamos a luchar por nuestra familia, cariño.
pero debes saber que a veces los tribunales toman decisiones con las que las familias no están de acuerdo. ¿Y Caleb?, preguntó Ethan mirando a Jerome con una preocupación que mostraba cuánto había llegado a comprender y a preocuparse por su hermano autista. Si tengo que vivir en otro lugar, ¿quién lo va a ayudar con las cosas sociales? Jerome sintió que su corazón se rompía ante la pregunta de Ethan. Este niño, que alguna vez había sido egoísta y exigente, había aprendido a pensar en las necesidades de los demás, a verse a sí mismo como parte de un sistema familiar que incluía proteger y apoyar a alguien más vulnerable. Caleb siempre será tu hermano. No importa dónde viva cada uno, dijo Jerome, aunque él mismo no estaba seguro de creerlo. La audiencia de custodia tuvo lugar en una sala de conferencias del juzgado estéril, que no se parecía en nada a los cálidos espacios familiares donde estas decisiones realmente impactaban la vida diaria. Richard apareció con un abogado costoso y una narrativa cuidadosamente construida sobre proveer a Ethan de orientación masculina tradicional y estabilidad. «Su señoría», comenzó el abogado de Richard, «mi cliente solicita custodia de emergencia para sacar a este niño de un entorno inapropiado, donde se han borrado los límites entre empleador y empleado, creando confusión sobre los roles familiares y potencialmente exponiendo al menor a relaciones adultas inapropiadas». La abogada de Diana respondió con documentación del mejor desempeño académico de Ethan, evaluaciones psicológicas que mostraban su mayor confianza y estabilidad, y testimonios de maestros y consejeros sobre su desarrollo positivo. Pero el momento que lo cambió todo fue cuando el juez pidió hablar con Ethan en privado. «Ethan», dijo el juez Martínez suavemente, «quiero entender qué piensas tú que sería mejor para ti. ¿Dónde te sientes más seguro y feliz?» Ethan miró a los adultos reunidos alrededor de la mesa de conferencias. Su padre biológico, que le parecía un extraño, su madre, que había aprendido a poner a la familia primero, y Jerome, que le había enseñado que el amor se demostraba con presencia constante en lugar de grandes gestos. «Su señoría», dijo Ethan con la misma seriedad con la que enfrentaba los problemas difíciles de matemáticas, «mi papá biológico me dejó cuando tenía 7 años, porque cuidarme era demasiado difícil. Pero Jerome ha estado cuidando de mí todos los días durante meses, incluso cuando yo era difícil y estaba enojado». «¿Qué hace diferente a Jerome?», preguntó el juez Martínez. «Jerome no solo me dice que me quiere, él aparece. Cuando tengo un mal día en la escuela, me ayuda a entender por qué en lugar de solo enojarse, cuando no entiendo mi tarea, se sienta conmigo hasta que lo logro. Cuando fui malo con Caleb, porque estaba frustrado, me ayudó a disculparme y a hacerlo mejor». Ethan hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos con la precisión que se había convertido en su sello. «Mi papá biológico quiere que viva con él para conseguir un mejor trabajo. Pero Jerome ya tiene un trabajo cuidando de mí y de Caleb, y haciendo que nuestra familia funcione. Quiero quedarme con las personas que eligieron quererme, no con las que me necesitan para otra cosa». La honestidad y claridad del testimonio de Ethan cambió todo el procedimiento. El juez Martínez miró a Richard, cuyo traje costoso y presentación calculada de repente parecían vacíos en comparación con la simple verdad de su hijo. «Señor Blackwood», dijo el juez Martínez, «¿cuándo fue la última vez que asistió a una reunión de padres y maestros de Ethan?» El abogado de Richard susurró con urgencia en su oído antes de que respondiera. «He estado concentrándome en establecer estabilidad financiera para apoyar mejor el futuro de mi hijo». «¿Y cuándo fue la última vez que lo ayudó con la tarea?» Otra consulta susurrada. «Creo que los niños deben desarrollar independencia en su trabajo académico». El juez Martínez se volvió hacia Jerome.
Señor Washington, usted no es el padre biológico de Ethan, pero ha estado actuando en una capacidad parental. ¿Cómo ve su papel? Jerome miró a Ethan, luego a Diana, luego a Richard, que lo observaba con hostilidad apenas contenida. Su señoría, veo mi papel como ayudar a Ethan a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Eso significa estar presente en los momentos diarios que forman el carácter, las luchas con la tarea, los problemas de amistad, celebrar pequeñas victorias y trabajar en las decepciones. Significa quererlo, no porque tenga que hacerlo, sino porque elijo hacerlo. ¿Y si este tribunal concede la petición del señor Blackwood? Entonces respetaré la decisión de la Corte mientras mantenga mi compromiso con el bienestar de Ethan en cualquier capacidad que se me permita, dijo Jerome. Pero nunca dejaré de creer que los niños merecen adultos que prioricen su seguridad emocional por encima de la conveniencia personal. El juez Martínez permaneció en silencio durante un largo momento, revisando la documentación y el testimonio que pintaban dos cuadros muy diferentes de lo que podría ser el futuro de Ethan. El tribunal no encuentra evidencia de que la situación de vida actual de Ethan represente algún peligro para su bienestar físico o emocional, dictaminó el juez Martínez. De hecho, toda la evidencia sugiere que está prosperando en un entorno estable y amoroso. La petición del señor Blackwood para custodia de emergencia es denegada. El alivio que inundó a Diana y Jerome fue igualado por la furia en el rostro de Richard al darse cuenta de que su jugada calculada había fracasado por completo. Sin embargo, continuó el juez Martínez, este tribunal alienta al señor Blackwood a buscar visitas regulares si realmente está interesado en desarrollar una relación con su hijo. Los niños se benefician de relaciones positivas con ambos padres biológicos cuando esas relaciones son saludables y consistentes. Al salir del juzgado, Ethan caminaba entre Diana y Jerome, tomando ambas manos con la confianza de un niño cuya familia había sido validada por el sistema judicial. ¿Eso significa que ahora estamos a salvo?, preguntó Ethan. Significa que somos una familia, respondió Jerome, y las familias encuentran formas de protegerse mutuamente. Pero incluso mientras celebraban la victoria legal, Jerome y Diana entendían que la verdadera confrontación no había estado en la sala del tribunal. Había sido la propia declaración de Ethan sobre lo que significaba la familia para él, y su valentía para elegir el amor sobre la biología, la presencia sobre las promesas y el cuidado auténtico sobre las obligaciones convenientes. Algunas batallas, habían aprendido, se ganaban no con argumentos legales, sino con el peso acumulado del amor y el compromiso diario que hablaba más fuerte que cualquier presentación de un abogado. 18 meses después de la audiencia de custodia, Jerome estaba en el patio trasero de su nueva casa en Westchester, observando a Caleb y Ethan trabajar juntos en una casa en el árbol que se había convertido menos en arquitectura y más en hermandad. Los niños habían desarrollado su propio sistema de comunicación, Ethan traduciendo situaciones sociales para Caleb, mientras Caleb ayudaba a Ethan a ver patrones matemáticos y soluciones lógicas a problemas que parecían imposibles. «Papá, ¿puedes ayudarnos a calcular el ángulo de esta viga del techo?», gritó Ethan desde la plataforma a medio construir. Caleb calculó las medidas, pero no puedo averiguar cómo cortar la madera. Jerome sonrió ante el casual papá que había evolucionado de necesidad desesperada a afecto genuino y luego a realidad legal. Los papeles de adopción se habían finalizado 3 meses antes, oficializando lo que había sido cierto en la práctica desde aquella primera noche en que se negó a fingir ser el padre de alguien. «Ya voy», respondió Jerome, tomando sus herramientas y subiendo por la escalera que habían construido juntos. La casa había sido idea de Diana,
un compromiso entre su necesidad de permanecer accesible a las demandas empresariales de Manhattan y su deseo compartido de dar a ambos niños espacio para crecer. La colonial de 4 habitaciones tenía un patio trasero lo suficientemente grande para el jardín sensorial de Caleb y el equipo deportivo de Ethan, además de una oficina en casa donde Diana podía trabajar sin sacrificar el tiempo de la cena familiar. «Jerome», la voz de Diana llegó desde la ventana de la cocina. «Tu madre llamó. Quiere saber si todavía planeamos visitarla para el cumpleaños de Caleb el próximo mes». La relación con la familia de Jerome había sido uno de los muchos ajustes que habían enfrentado en el último año y medio. Su madre inicialmente había sido escéptica sobre su relación romántica con una directora ejecutiva blanca, preocupada de que las diferencias de clase y raza crearan desafíos insuperables. Pero el cariño genuino de Ethan hacia Caleb y el compromiso evidente de Diana por comprender las necesidades de Caleb habían terminado por ganarse incluso a sus parientes más protectores. «Dile que sí», respondió Jerome, «y que Ethan ya está planeando enseñarles a sus primos los juegos de matemáticas que inventó Caleb». La integración de sus familias extendidas había requerido paciencia y educación mutua, pero también había enriquecido la comprensión de ambos niños sobre la diversidad, la aceptación y las muchas formas que podía tomar el amor. Dentro de la casa, Diana revisaba los últimos informes de la División de Servicios Familiares de Paramount Industries, que se había convertido en un modelo de apoyo corporativo a las familias a nivel nacional. El programa de becas para neurodivergentes ya había ayudado a 43 niños a acceder a educación especializada, mientras que la guardería en las instalaciones había reducido la rotación de empleados en un 60%. «¿Cómo va la casa en el árbol?», preguntó Diana cuando Jerome entró a la cocina, con aserrín en el cabello y satisfacción en el rostro. «Lentamente pero perfecto», respondió Jerome, rodeándola con los brazos y mirando por encima de su hombro la pantalla del portátil. «Los chicos quieren que cada medida sea precisa, lo que significa que Caleb recalcula todo 3 veces y Ethan revisa 2 veces todos los cortes. Parece que están aprendiendo ingeniería y paciencia al mismo tiempo». Entre otras cosas, Jerome besó la parte superior de su cabeza, todavía asombrado de cómo la felicidad doméstica había reemplazado de forma tan natural la ambición corporativa que antes definía su identidad. Diana había reestructurado por completo su enfoque de liderazgo, delegando con mayor eficacia y concentrándose en la visión estratégica en lugar de la microgestión. Paradójicamente, la empresa se había vuelto más rentable y más humana bajo su estilo de liderazgo centrado en la familia. «Hablando de aprendizaje», dijo Diana, «recibí una llamada del director de la escuela de Ethan. Al parecer, ha estado organizando programas de almuerzo para niños que no tienen con quién sentarse». Jerome no se sorprendió. Ethan había desarrollado una notable empatía hacia los niños que se sentían excluidos o diferentes, probablemente a partir de su propia experiencia de necesitar que alguien viera más allá de sus problemas de conducta hasta sus verdaderas necesidades. «Y la maestra de Caleb dice que ha estado ayudando a otros niños del programa de educación especial con sus tareas de matemáticas», continuó Diana. «Cree que quizá quiera ser maestro cuando crezca». «De tal palo, tal astilla», observó Diana, viendo cómo el rostro de Jerome se iluminaba de orgullo. El sonido de voces discutiendo desde el patio interrumpió su conversación. A través de la ventana podían ver a los 2 niños de pie sobre la plataforma de la casa en el árbol, enfrascados en lo que parecía ser una intensa negociación sobre los detalles de la construcción. «¿Deberíamos intervenir?», preguntó Diana. Jerome escuchó por un momento el tono de la discusión.
evaluando si se trataba de una resolución productiva de problemas o de un conflicto en escalada. Todavía no. Están aprendiendo a resolver desacuerdos. Y Caleb estaba explicando por qué sus medidas eran correctas, y Ethan hacía preguntas sobre las matemáticas en lugar de frustrarse de inmediato. Era un pequeño momento, pero representaba meses de crecimiento para ambos niños. Caleb había aprendido a confiar en que Ethan no descartaría sus ideas, mientras que Ethan había aprendido que la comprensión no siempre llegaba de inmediato, y que preguntar era mejor que rendirse. «Tengo algo que decirte», dijo Diana, girándose en los brazos de Jerome para mirarlo directamente. El tono serio en su voz hizo que Jerome prestara atención. «¿Qué es?» «La Junta me ofreció el puesto de presidenta cuando el señor Harrison se jubile el próximo año. Significaría menos gestión diaria y más enfoque en la dirección estratégica y el liderazgo de la industria». Jerome estudió su rostro tratando de leer si se trataba de una oportunidad que ella quería o de una obligación que se sentía presionada a aceptar. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Honrada, emocionada y completamente segura de que quiero hablarlo con mi familia antes de tomar cualquier decisión». Diana sonrió. «Hace 2 años lo habría aceptado de inmediato y luego me habría preocupado por las implicaciones familiares. Ahora sé que las mejores decisiones profesionales son aquellas que apoyan, en lugar de competir, con la vida que hemos construido aquí». «¿Qué significaría en la práctica?» «Más viajes para conferencias y reuniones de la Junta. Mayor perfil, lo que podría afectar nuestra privacidad. Pero también más influencia para promover políticas familiares en toda la industria». Jerome consideró las implicaciones. «¿Qué crees que dirían los chicos?» «Creo que Ethan querría saber si significa perderse más partidos de fútbol, y Caleb querría entender exactamente cómo afectaría el horario de viajes a nuestras rutinas familiares». «¿Y qué les dirías?» «Que estructuraríamos cualquier viaje en función de sus necesidades, que algunas oportunidades valen la pena cuando se alinean con nuestros valores, y que ser presidenta me permitiría ayudar a que otras familias tengan el mismo apoyo que hemos podido crear». Jerome asintió, apreciando lo naturalmente que Diana había aprendido a evaluar las oportunidades a través del lente del impacto familiar en lugar de la ambición personal. «Entonces, creo que deberías aceptarlo, con los límites adecuados. Aunque signifique más complejidad en nuestras vidas». «Diana, nuestras vidas han sido complejas desde el día en que me pediste que fingiera ser el padre de Ethan por 1 hora», dijo Jerome, con una voz cálida de humor y afecto. «La diferencia es que ahora manejamos la complejidad juntos en lugar de por separado». La puerta trasera se cerró de golpe cuando ambos niños corrieron hacia adentro, su discusión aparentemente resuelta y su entusiasmo por el proyecto de la casa en el árbol superando su necesidad de voces moderadas en interiores. «Mamá, papá», anunció Ethan sin aliento. Caleb descubrió cómo hacer que el techo sea impermeable, usando principios matemáticos, y yo descubrí cómo construir un sistema de poleas para subir los suministros a la plataforma. Y decidimos que la casa en el árbol debería tener un rincón especial de lectura para Caleb y un área de almacenamiento de equipo deportivo para Ethan, agregó Caleb, su emoción haciendo que hablara más rápido de lo habitual. «Además, un espacio de reuniones donde podamos planear proyectos juntos», continuó Ethan. «Porque Caleb tiene muy buenas ideas sobre cómo organizar las cosas, y yo soy bueno explicando las ideas a otras personas». Jerome y Diana se miraron por encima de las cabezas de los niños, reconociendo lo naturalmente que habían aprendido a complementar las fortalezas de cada uno en lugar de competir por las diferencias. «Eso suena como una excelente colaboración», dijo Diana. «¿Qué tal si celebramos con helado y luego nos muestran el progreso que han hecho?»
Mientras los niños corrían hacia el congelador, discutiendo en tono amistoso sobre sus sabores preferidos, Jerome acercó a Diana. —¿Hace 2 años habrías imaginado esto? —preguntó. Diana miró alrededor de su cocina. Papeles de tareas esparcidos en el mostrador. Proyectos de arte de Caleb cubriendo el refrigerador. Los botines de fútbol de Ethan junto a la puerta trasera. Fotos familiares documentando campamentos, cumpleaños y momentos ordinarios que se habían vuelto preciosos con la repetición. Hace 2 años pensaba que el éxito significaba controlar todo y no necesitar a nadie, respondió Diana. Ahora sé que significa construir algo juntos que sea más fuerte que lo que cualquiera de nosotros podría crear solo. ¿Incluyendo las partes difíciles? Especialmente las partes difíciles. Diana sonrió. Fingir que todo es fácil no enseña a los niños cómo enfrentar la vida real, pero mostrarles que los adultos comprometidos pueden resolver problemas juntos, eso les enseña todo lo que necesitan saber sobre el amor y la resiliencia. A través de la ventana de la cocina podían ver la casa en el árbol a medio terminar, una representación física del enfoque de su familia para construir algo significativo. Planificación cuidadosa, apoyo mutuo, paciencia con los errores y la visión compartida de crear un espacio donde todos pertenecieran. Hablando de compromiso, dijo Jerome, tengo algo que preguntarte. Diana lo miró con curiosidad, notando la ligera nerviosidad en su expresión. Diana Blackwood, dijo Jerome, arrodillándose en la cocina, mientras 2 niños discutían sobre sabores de helado en el fondo. Ya hemos construido una vida juntos, criado niños juntos y prometido apoyarnos en lo que venga después. ¿Quieres casarte conmigo? Oficialmente, legalmente, con anillos y votos y todo el reconocimiento ceremonial de lo que ya somos. Diana miró a este hombre que había transformado su comprensión del amor, la pareja y lo que significaba poner a la familia en primer lugar. Jerome Washington, respondió, pensé que nunca lo preguntarías. La celebración que siguió hizo que ambos niños corrieran, olvidándose del helado en favor de discusiones sobre la boda que iban desde la elección del lugar hasta los arreglos florales y la cuestión vital de si Caleb estaría cómodo con la experiencia sensorial de una ceremonia formal. Mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina esa noche, planeando una boda que celebraría no solo su compromiso, sino la familia que habían creado juntos, Jerome reflexionó sobre el camino que los había traído hasta aquí. Había comenzado con la petición desesperada de Diana de que alguien fingiera ser el padre de Ethan por 1 hora. Había evolucionado hasta la condición de Jerome de que nunca fingiría, que el amor era real o no valía nada, que la paternidad era comprometida o no significaba nada, que la familia se elegía a diario o se daba por sentada. Ahora, viendo a Caleb y Ethan colaborar en ideas para la decoración de la boda, con la misma atención enfocada que ponían en la construcción de la casa en el árbol, Jerome comprendió que las transformaciones más importantes no ocurrían en momentos dramáticos, sino en la acumulación de elecciones diarias de presentarse, prestar atención y priorizar la conexión sobre la conveniencia. «Papá», dijo Ethan, «cuando tú y mamá se casen, ¿eso hace que Caleb sea oficialmente mi hermano?» Caleb ha sido tu hermano desde el día en que decidiste preocuparte por sus sentimientos más que por tu propia comodidad, respondió Jerome. La boda solo lo hace oficial. Algunas familias, había aprendido Jerome, nacían de la crisis y se construían con intención, mantenidas unidas no por obligación, sino por la elección diaria de verse claramente y amar lo que encontraban. Mientras Diana extendía la mano por la mesa para tomar la suya, rodeados del caos controlado de 2 niños planeando una celebración, Jerome sonrió ante la solución elegante que habían descubierto, que las mejores familias no eran perfectas, eran presentes,
comprometidas y dispuestas a crecer juntas un día a la vez. Esta historia nos recuerda que el verdadero amor, ya sea romántico, parental o familiar, no se trata de conveniencia ni de apariencia, sino de la elección diaria de mostrarse auténticamente para las personas que más importan. En un mundo que a menudo prioriza el avance profesional sobre la conexión humana, el viaje de Jerome y Diana nos muestra que el verdadero éxito significa construir relaciones lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier tormenta. A veces, las transformaciones más profundas comienzan con alguien que se niega a fingir, insistiendo en cambio en la incómoda honestidad que conduce a un cambio genuino. Cuando elegimos la presencia sobre la actuación, cuando priorizamos la disponibilidad emocional sobre el avance profesional, descubrimos que el trabajo más importante que jamás haremos no ocurre en salas de juntas, sino en los momentos silenciosos donde los niños aprenden cómo se ve realmente el amor. ¿Qué relaciones en tu vida necesitan más autenticidad y menos actuación? ¿Qué cambiaría si dejaras de fingir y empezaras a presentarte como tu verdadero yo? Dale like y suscríbete para más historias que celebran el valor de amar con autenticidad, la sabiduría de priorizar lo que más importa y la verdad de que las familias se construyen a través de elecciones diarias más que por accidentes biológicos.